Jesucristo. So I welcome you in the name of Jesus. No quiere decir que todo el tiempo son las mismas personas viendo el It programa, doesn't mean that every day is the same people watching the same pero program. como quiera que sea, However. les bendecimos en el nombre del Señor. But however, we bless you in the name of Jesus. También bendecimos a todas las visitas que están con nosotros en esta mañana we want to welcome all the visitors that are with us today. y espero que te sientas bien And I hope you feel well. y espero que la palabra de Dios te ministre de una manera And I especial. hope that the word may minister you in a special way. Quiero que vayamos a nuestras Biblias a Romanos capítulo 10. Let's all open up our Bibles to the book of Romans, chapter 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Romans chapter 10, verse 8, and I'll be reading on. Y vamos a conectar esta escritura con la primera que leímos, con el evangelio que leímos al principio. And I'm going to connect the scripture with the first one that we read earlier. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. It's read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. But what does it say? The word is near, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which is preached. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. That if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised from the dead, you will be saved. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. For with the heart and one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made out unto salvation. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord all over is rich to all who call upon him. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ahora, oiga esto. Now listen to this. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Oiga esto. Listen to this. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are thy feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Esta es la palabra del Señor. This is the word of the Lord. Estamos predicando sobre la serie La misión de Dios. We're preaching on the series, The Mission of God. El tema de esta mañana es No tengas miedo. The title for today is Do Not Be Afraid. Vamos a ver qué podemos aprender de la palabra de Dios esta mañana. Let's see what we can learn about the word of God this morning. Cuando tú entras por las puertas de la When you're iglesia, coming to the doors of the church, yo oro al Señor I pray to God para que el Señor ministre a tu vida for God to minister to your y tú lives, puedas comprender lo que Dios quiere, con lo que Dios quiere and you ministrarte. can understand what God wants to minister to you. Que salgas transformado de este That lugar you may leave transformed con la palabra de with Dios. the word of God. La palabra transformación es The importante word transformation is really porque important Dios a través de la palabra because God through His word cambia y transforma nuestra mente. changes our minds. Podemos pensar de algunas maneras, We can think of certain ways, pero Dios renueva nuestra but mente. God renews our mind. La semana pasada estábamos hablando de lo que Jesucristo quiso hacer. Last week we were speaking about what Jesus wanted to do. Quiso retirarse a un sitio He solo wanted to go. He wanted to retire himself. He wanted to retire himself
go by himself, I should say, y sus discípulos, and his disciples, pero la gente le siguieron but people were following him porque la gente tenía hambre de oír una buena because palabra. they were hungry to listen to the word. No todo el mundo tiene una buena Not palabra. everyone has a good Los word. fariseos no tenían una buena The palabra. Pharisees did not have a good Tenían word. la ley, They had the law. tenían lo que tenían que hacer, They needed to do what they pero needed ellos to no do, estaban viviendo but they were not living lo que ellos estaban hablando. what they were preaching. Pero cuando vieron a But Jesucristo, when they saw Jesus, no simplemente Jesucristo hablaba una palabra nueva, not only was he speaking a new word, una palabra del a reino, word of kingdom, pero era una palabra que él estaba but it was a viviendo. word that he was living. Y la multitud quiso And the seguirlo multitude y wanted no, to follow y him. no lo dejaron que se fuera And solo. they did not leave him alone. Jesucristo se fue al desierto Jesus went to the desert, y al desierto se fue la gente. and into the desert people went. No importa la sequedad que haya en tu It vida, doesn't matter how dry is it in your life. si Jesucristo está contigo, If Jesus is with you, tú vas a seguirlo, you're going to follow aunque him, Él te lleve al desierto. even if he takes you to the Es desert. porque en el It's desierto because in the desert, Jesucristo te va a enseñar algo. Jesus is going to teach you Es que en something. esos tiempos de In tormenta, those moments of storms in your life, Jesucristo te va a estructurar Jesus is going to structure you para hacerte crecer, to make you grow. para llevarte to take donde you Él te quiere where He llevar. wants to take you. So, cuando pases por ese So when you go desierto, through that desert, aunque tú no quieras pasar, even though you don't want to go through aunque it, tú no quieras estar ahí, if you don't want to stay and I there, don't know if you're listening to what I'm y no saying, sé si está entendiendo lo que estoy diciendo. I don't know if you like what I'm No sé si le saying, gusta lo que estoy but if diciendo. if Jesus take you to the Pero wilderness, si Jesús te lleva al desierto, just go, solamente vaya. because you are going to be blessed. Porque vas a ser bendecido. Somehow, alguna manera, you don't understand. no lo entiendes. I'm not asking you for you to No understand. estoy diciendo que me But, entiendas. but what I'm telling you Lo que is, estoy diciendo es, wherever Jesus Christ is taking a you, donde Jesús te está llevando, that's where you have to go. ahí es donde tienes que estar. Amen. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amen. Give an applause to Christ. Esos 4 aplausos estuvieron buenos. Those 4 applauses were good. Yeah, because nobody wants to go to the wilderness, Porque nadie quiere ir al desierto. but somehow Pero de alguna manera, God is going to take us. Dios nos va a llevar. Now, qué interesante Now, how interesting que cuando la multitud siguió a Jesús, that when the multitude was following Christ, well, pasó el día well, the day had passed, y tenían hambre. and they were hungry. Y ellos fueron donde Jesús And they went to Jesus, y le dijeron a and they Jesús, told Jesus, despídelos. dismiss them. Interesante How interesting que queremos despedir that we want to dismiss a la gente, the multitude. pero Jesucristo dice, But Jesus said, no lo despidas, do not dismiss them. dale tú de comer. give them to eat. So, Dios te ha dado una palabra So God has given you a word para que tú le des a la for gente you to give to the que people están perdidas en el that are pecado. lost in sin. Listen, estamos estudiando We are studying acerca del sacerdocio del cristiano. of the priesthood of the Christian, Y entonces tú eres un sacerdote. and you are a priesthood, Entonces Dios te está and llamando God is calling you a que tú le des comida. for you to give them Y food. aunque tú crees que tú no tienes, And if you believe you don't mira lo have que any, pasó en esta historia. look what happened in this Dice story. la Biblia The Bible says que ahora Jesucristo le dice, that Jesus tells them, ustedes denle de comer. give them to eat. Lo que quiere decir es means is que si Jesucristo te That dice, if Jesus tells dale you, de comer, give them to eat, lo que él está diciendo es what he's saying, que él ha puesto fe en ti, that he has put faith tú in you, desarrollas tu fe, you develop your Dios faith, te pone lo que es en tus manos, God will put you what you have in your y lo hands, que tú creías que no era, and what you believe was ahora not, viene a ser. is now has become. Porque Dios hace de lo que no es Because God will make what was not como si fuera. like if it So, lo que was. tú no tienes ahora, So if you don't have it now, Dios te lo va a poner en la mano. God is gonna give it to A you lo in your mejor hands. Dios te lo puso en la mano ya. maybe God has given it to your hands already. A lo mejor tú tienes en la mano. Maybe you have it in your hand. Dios te hizo de una manera God made you a certain para way que tú te desarrollaras for you to develop y te dio yourself ese potencial. and have that Dile a potential. la persona que está a tu Tell lado, the person next to you, tengo potencial. I have potential. Girl, Potential. girl, you have potential. Amen. All right? She's like, talk to me. Tengo I potencial. have potential. You know, el potencial es lo que Dios puso en ti. Potential is what God has put in you. Entonces Dios te ha puesto un So potencial God has given you para que tú lo potential desarrolles. for you to develop it. Las mujeres entienden bien esto. Women understand this very well. Las mujeres, las madres entienden bien Mothers esto. understand this very well. Porque un día Because one day ellas estuvieron encintas. they were pregnant. Había una vida dentro de There ellas. was a life in them. Pero no salió rápido. But it didn't come out Se fast. tuvo que desarrollar. It needed to develop. Pero cuando llegaron los 9 meses. But when the 9 months had finally check came, this out. Gladys. Cuando llegaron los 9 when meses 9 months already came to y Willy estaba a punto de salir, and Willie was about to come out, tú comenzaste a he gritar. began to scream. Willy, qué malo tú eres. Willie, how chico. bad are you?
You know, estaba a punto de salir. It was about to come out. Era vida. It was life Estaba adentro. that was in, Pero había un tiempo dado but there was a time para que él saliera. for it to come out. Y si no salía, And if he didn't habían come out, problemas. there was a problem. Se podía morir. He could have died. I don't know if you understand what I'm saying over here. Amen. Do you understand? I understand. Hay un potencial There is a potential que Dios ha puesto en ti that God has y put hay in un you. tiempo dado And there's a time para que ese potencial salga. for that potential to Como come la out. mujer está encinta Like the woman y that was sale esa pregnant. criatura linda. And that beautiful Un- creation comes out. Un joven como Willy, A young man like elegante, Willie, real beautiful, elegant. que las muchachas se desmayan cuando él pasa. That the woman will faint Que when las they see him. cuando lo ven tocando la guitarra, Every time they see him ellas playing the hacen, guitar. "Oh". They all go, "Ah." Así es el potencial que Dios ha puesto en That is the ti. same potential that God Tiene has put que in you. salir. It needs to No come se out. puede quedar It cannot ahí. stay there. Porque si se queda ahí, Because if it stays las there, malas noticias es que puede the morir. bad news is that it can die. Pero Dios te quiere usar. But God wants to use Lo lindo you. de todo es The best thing about all que this, Dios es un Dios que resucita that God is a God that muertos, resurrects dead ¿ok? people. Y que ese potencial And that que potential tú has tenido por 40, that you have had for 50, 40, 60 años, 60 years. a lo mejor Dios lo quiere usar ahora. Maybe God wants to Dios use lo it now. puede resucitar God can y puede resurrect salir. it, and it can come out. Si los discípulos You see, the disciples, estaban asustados. they were scared. No tengas miedo, Do not be afraid. no tengas miedo. Do not be afraid. Dale de comer tú. Give them to eat also. Pues lo que tenemos son 2 peces. What we have is 2 fish, Lo que tenemos son algunos panes. and we have a couple of loaves of bread. Sí, esto es lo lindo. This is the best thing about it. Jesucristo te da las herramientas que tú necesitas. God will give you the tools that you need. No simplemente te da el Not only potencial, does He give you the potential, pero sino que te das las herramientas. But he gives you the tools. Y entonces cuando ellos le dijeron eso, So when they told him Jesucristo dijo, Jesus said, ustedes no lo pueden hacer. you guys cannot do it. Tienes que entender You need to que understand esto no viene con nuestro poder. that this does not come with our Esto power. viene con el poder de Dios. This come with the power of God. Esto no tiene que ver nada conmigo. This has nothing to do No with tiene me. que ver nada contigo. Nothing to do with Tiene you. que ver con Dios. Has to do with Y God. Jesucristo le dijo, Jesus tells tráemelo. bring them to Jesucristo lo multiplicó. And Jesus multiplied them. Pero Jesucristo ahora le dice, But now Jesus tells them, ustedes you guys, llévenselo a ellos. take it to them. Sí, Jesucristo quiere You usarnos. see, God wants to use us. Jesucristo constantemente God constantly nos está enviando are sending us a hacer lo que Él quiere que nosotros to hagamos. do what He wants us Y to ahí do. fue que nos quedamos la semana And pasada. that's where we stood last Pero week. esta semana But this week, ya Jesucristo Jesus necesitaba already estar solo. needed to be Él se alone. había retirado He went alone, para orar, to pray. pero la gente lo siguió. but people were following Ahora him. Jesucristo usa otra So técnica. now Jesus is using another technique. Jesucristo siempre está usando técnicas Jesus is nuevas. always using different Porque Él techniques. siempre nos quiere enseñar. Because He always wants to teach us. Y entonces mandó a los So He discípulos sent the a disciples que se montaran en la barca to go in the boat y pasaran al otro lado. and go to the other side. Y Él despidió a la multitud. And He dismissed the ¿Qué hizo multitude. Jesucristo? What did He do? Perdonen ustedes, Forgive me. pero hizo lo que muchos de nosotros tenemos que aprender. But He did what a lot of us need to learn. Se fue a orar. He went to Se pray. fue a un sitio solo. He went by himself. No, lo interesante es que explica que fue a un monte a orar, Now the interesting thing, it says that he went to a mountain to mientras pray, que los discípulos iban de camino en el while mar. the disciples were on their way on the sea. Era tarde en la noche It was late at night, y de momento en el mar, and all of a en sudden, el medio del mar, in the middle of the ocean, comenzó una there tormenta. was a big old storm. Qué interesante. How interesting. ¿Cuántas tormentas han comenzado en tu vida? How many storms have you had in your life? Jesucristo te dijo, Julie, tienes que hacer esto. Jesus tells you, Julie, you have to do this. Y Julie contenta And Julie's very happy. comenzó a desarrollar Began to develop lo que ese potencial that potential que lo hizo una realidad. that made it to a reality. Julie está contenta, Now Julie's está happy. caminando, She's walking, haciendo doing lo que Dios le mandó a what hacer, God has asked her to pero do. de momento But all of a sudden, explotó una tormenta. it's a big old storm. Voy a cambiar la palabra, no es explotó, es explotó una tormenta. I'm going to paraphrase that and say it was an explosion of a storm. Wait a minute, God. Didn't you call me to do this? ¿Tú no me has llamado para hacer esto? Didn't you spoke to me? ¿Tú no me has hablado? And now I'm in this storm of life. Y ahora estoy en esta tormenta en mi vida. Well, let me tell you something. Te voy a decir algo. Dios no va a hacer algo God's not going to do a menos something que no tenga un plan. unless He doesn't have a Dios plan. tiene un plan para tu God vida. has a plan for your O sea, life. potencial, That potential plan. and plan. Potencial, Potential plan. and plan. Dios tiene un plan para tu God vida. has a plan for your Dios life. tiene un plan para esta iglesia. God has a plan for this Tú church. has llorado. You have cried. Está muy bien. It's all right. Pero Dios tiene un plan para tu But vida. God has a plan for your life. Tú has levantado tus manos You have raised your y hands. tú le has
dicho a And you've Dios, told God, Señor, tú no me oyes. God, you don't listen to me. Paréntesis. Parentheses. Algunas veces cancelamos las bendiciones que Dios nos da. A lot of times we cancel the blessings that God has Sí, given. estamos orando, We're praying, estamos pidiendo, we're asking, Señor, úsame. Lord, use Los me. discípulos estaban contentos. The disciples were Le happy. acababan de dar comida, yo no sé a cuántas They personas. just gave food to thousands of people. Dice 5,000 It hombres. says 5,000 men. Pero imagínate, But just imagine. cada vez que tú encontrabas un hombre judío, Every time you found a ¿tú Jewish sabes man, cuál es la bendición del hombre judío? you know the blessing of the Jewish people? Tener muchos hijos. To have a lot of kids. Hay muchas cosas que yo te puedo hablar sobre eso, There's a lot of things I can speak to you about it, pero a ellos les encantaba tener muchos hijos. but they love to have many Ahora kids. imagínate esto, So just imagine estaban this. 5,000 hombres, 5,000 men. pues obviamente muchos de ellos tenían sus So esposas, obviously a lot of them have their wives. haz la matemática, Do the math. y tenían hijos con ellos ahí. And they had kids with them also. Haz la matemática. Do the math. Mira cuántas personas Look how many people ellos le dieron pan, they gave bread to. le dieron pescado They gave a fish y to. todavía le sobró. And there was still enough. Dicen, Dios te pone la herramienta. See, God will give you the No tools. cancele la Do bendición not cancel the que blessings Dios puso en tus manos. that God has put in Dios your life. va a proveer. God will Tú provide. no ves nada, You don't see pero anything, Dios lo ve. but God Y sees si it. Dios lo And ve, if God está sees it, hecho. it's done. Dile a la persona que está a tu Tell the lado, person next to you, está hecho. it is done. Dios me llamó. God has Soy called sacerdote. me. I am a priesthood. No, la semana pasada Now last week explicamos lo que un sacerdote hacía en el Antiguo we were Testamento. explaining what a priesthood would do in the Old Testament. Era un mediador, There was a mediator. era el que hacía He was sacrificios, the one that did the era el que sacrifice. He aconsejaba, was the one that would era el que traía advise palabra. people. He was the one that bring the word. All right. Traía la palabra. Or he was the one that will bring the word. Okay. Ahora en el Nuevo Testamento, Now in the Old Testament, Jesucristo le está enseñando a los discípulos Jesus is teaching the que ellos van a disciples ser mediadores. that they're going to be the El mediators. mediador más grande es Cristo, The biggest mediator is pero Jesus. Dios le está enviando a But ellos God is sending them para que ellos traigan sacrificio de alabanza, for them to bring sacrifice, para que ellos traigan la for palabra, them to bring the word, para que ellos for aconsejen, them to advise para que people. ellos sean They profetas. can be prophets. ¿Qué es un profeta? What is a prophet? Do you know? Do you know what's a prophet? El profeta es alguien que trae la palabra de A Dios. prophet is someone who brings the Aquí word of estamos God. profetizando hoy. We're prophesying today Estamos We profetizando are prophets- porque estamos prophesying trayendo la palabra de because we're Dios. bringing the word of Porque somos because sacerdotes we are priests que Dios nos ha mandado, that God has called. porque es la misión de Dios. Because it's the mission of Porque God. es la misión de Dios. It's the mission- why Porque is it the mission of God? el hombre se perdió Because the man was y lost Dios envió a su hijo and God sent his para son salvar al mundo. to save the world. Esa era la misión de Dios. And that was the mission of Ahora Jesucristo Now Jesus le pasa la misión a los discípulos passed the mission to his disciples. y ahora los discípulos tienen que seguir And now the disciples llevando esa misión. need to keep taking that No mission. es mi misión, It's not my mission. es la misión de Dios. It's the mission of God. Yo estoy contento, I am happy. yo estoy gozoso I am joyful porque Dios me escogió because God has chosen me para llevar su to misión take his word a un mundo que se está perdiendo en oscuridad. to the world that is getting lost in darkness. Pero mira lo interesante de esto. But look how interesting is No this. tengas miedo. Do not be afraid. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas Tell the miedo. person next to you, do not be afraid. Now, Jesucristo se percata, como Dios que es. Now Jesus, Jesucristo se percata, Él entiende now Jesus understands que ellos tienen miedo that they are scared. y Él está en el And monte he is in a mountain y ellos están en el medio del mar. and they are in the middle of the sea. Qué interesante para mí esto. How interesting this is to me. Por favor, que su mente no corra en vano hoy. Please do not let your minds go in vain. Pero Jesucristo está en el monte, Jesus is in a mountain ellos están en el medio del mar and they're in the middle of the ocean. y de sea. momento Jesucristo está caminando And all of a sudden Jesus is walking al lado de ellos alongside of them sobre el mar. on the En sea. un momento. In an instant. ¿Qué Dios tenemos? What a mighty Que en el God. momento que nosotros estamos en necesidad, That in a moment where we are in a necessity, no importa que Él esté en su trono, it doesn't matter if he's in no his throne. importa lo alto que Él está, It doesn't matter how high he is. Él mira nuestra necesidad He sees our necessities y Él viene a and he socorrernos. comes to save us. Qué lindo, yo How beautiful yo is our estoy God. contento por eso. I'm really happy because of that. Y ahí están los discípulos tratando de maniobrar la barca And you see the disciples trying to drive the boat y ven a Jesucristo and they see Jesus. y creen que es un fantasma. And they believe it's a ghost Ay, porque ellos creían en because fantasmas. they thought it was a ghost. Hoy día nosotros creemos, hay mucha gente que cree en fantasmas. There's a lot of people who believe in ghosts nowadays. I'm going to make a parenthesis over here. Voy a hacer un paréntesis en esto. When my grandma died, Cuando mi abuela se murió, she died. se murió, She went with the Lord. se fue con Dios. She's not around here. Ella no está aquí. So I'm not afraid, So, no tengo miedo. you know? But they thought about that. Pero ellos pensaron en eso. Entonces cuando se dieron cuenta que era So Jesucristo, when they found out it was Jesus, Pedrito, Peter,
Pedrito es interesante. Peter's really interesting. Bueno, le dijo, si eres tú, Well, I'm saying if it was me, si eres tú. if it was you, No. Pedro le dijo, oh, he said, if it is you, déjame caminar donde ti. let me walk towards ¿Qué you. le dijo Jesús? And what Jesus told them, No teman, do not be afraid. no tengan miedo. Do not be afraid. Dios te está diciendo hoy, God is telling you today, no importa por donde tú estés doesn't pasando, matter what you're going through. no importa los rechazos, It doesn't matter how many times you've been rejected. no importa lo que tú estés en este momento, It doesn't matter in this moment. no temas, Do not be afraid, porque Dios viene a tu rescate. because God is coming to save you. Dios viene a darte la mano. God is going to give you his Y le hand. dijo, no teman. And he's saying, do not be Si afraid. eres tú, le dijo Pedro, Peter said, if it is you, déjame ir donde ti. let me walk towards you. Y Jesucristo le dijo, pues ven donde mí. And Jesus told him, well, come. So he jumped out. And Peter brincó. You know, nosotros tenemos que tener ese espíritu de Pedro. We need to have that spirit of Peter. Algunas veces criticamos a Pedro. A lot of times we criticize Peter. Mal hablado. He He kind spoke bad. yeah. A lo mejor no tenía una educación grande, Maybe he had no big education, pero tenía una disposición increíble. but he had a very interesting disposition. Y la iglesia de Dios tiene que tener una disposición. The Church of God needs to have a disposition. Si nosotros queremos ser sacerdotes, If we want to be priests, haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, doing the work that God has called us to do, entonces tenemos que tener la so disposición we must have the que disposition Pedro tenía. that Peter had. Por eso fue el líder de la iglesia en Jerusalén. That's why he was the leader of the church No in por los estudios Jerusalem. que tenía, Not because of the studies he sino had, porque pasó tiempo con Jesús. but because he spent time with Jesus. Si nosotros queremos ser If we sacerdotes, want to be priests, tenemos que pasar tiempo con we need Jesús to spend time with Christ, y tenemos que tener and disposición. we must have this position. Porque ese es lo que Dios quiere en nuestras Because that vidas. is what God wants in our Ese es el lives. propósito de Dios en nuestras vidas. is the purpose of God in our Usted lives. sabe la historia. You know the story. Él comenzó a caminar He began to walk y comenzó a dar pasos. and began to take a step. Y dijo, wow, esto está bueno. And he said, wow, this is Estoy good. caminando sobre el I'm agua. walking above sea. Muchachos, miren. He says, disciples, look. Y se hundió. And all of a sudden, he began to sink. Porque algunas veces, Because sometimes, check this out. Él puso entonces la mirada because he put his eyes donde no la tenía que where poner. he's not Su supposed to. mirada tenía que estar constantemente en His Jesucristo eyes were supposed to be on Christ. y quitó la mirada de And he Jesucristo. took his eyes off Christ. Mire, como matrimonios, As a matrimony, como adultos, as adults, como jóvenes, as a young person, nuestra mirada our sight tiene que estar en Jesucristo. must be placed on Christ. Think about it. Porque cuando nuestra mirada está en Jesucristo, Because when our sight is focused on God, podemos oír su voz, we can listen to his voice, podemos we obedecer can obey him, y hacer lo que Él nos envió a and do hacer. what he has called us to do. Qué interesante es entonces. How interesting is this? Jesucristo tenía un mandato para ellos. Jesus had a command for them. ¿Cuál era el mandato para What was ellos? the command? Jesucristo le dijo, ven, Jesus told him, come. Él caminó He walked, y luego le dio la mano and then he gave him his hand porque Él se hundió. because he was Y drowning. le dijo a ellos otra vez, And he told them again, no tengan miedo. do not be afraid. No, esa palabra es Now profunda. that word is real profound Porque Dios no quiere que nosotros tengamos miedo. because God do not want us to be afraid. Dios quiere que nosotros seamos valientes. God wants us to be brave Porque ahora hemos oído la palabra de because Dios. now we have heard the word of God. ¿Verdad que sí? Amen. Y cuando oímos la palabra de And when Dios, we hear the word of God, entonces hay una transformación en nuestra vida. and there is a transformation in our lives. You know, mire, can I say this? ¿Puedo decir esto? There's time that I sit in my office Hay veces que me siento en mi oficina and some people come and say, Pastor, you saved my life. y le dicen al pastor, pastor, tú has salvado mi vida. And I have to break that in there Y tengo que romper eso because I can save nobody. porque yo no puedo salvar a I'm a nadie. sinner. Soy un pecador. I make mistakes. Hago errores. If you don't know, Y si no lo sabes, ask my wife. pregunta a mi esposa. And if my wife can tell you, Si mi esposa le puede decir. if my wife, you know, maybe she's a little bit political and she don't tell you. A veces es un poco Política. política. My son is not political. Mi hijo no es político. He is going to tell you Él se lo va a decir that I make que mistakes. yo hago errores. All right? So I can save nobody. So, yo no puedo salvar a nadie. But I'm okay Pero estoy bien telling you this. diciéndote esto.
el potencial que Dios puso en mí, the potential that God has put in yo lo me, estoy desarrollando I am developing it. y a través de su palabra, And through His Word, yo siendo el vaso, me being the cup, entonces tú estás siendo transformado. so you're being transformed. Lutero dijo en cierta ocasión, Luther said, para clarificar la mente de muchas to personas, clarify the minds of many, cuando yo predico, when I preach, no soy yo, it's not me. es Dios hablando. It was God speaking. Cuando hay cambios, When there's change, no soy yo, it is not me. es Dios cambiando. It is God changing. Entonces, si nosotros tenemos eso en la So mente, if we have that in our minds, entonces nosotros podemos predicar then we can preach la palabra de Dios, the word of God. podemos We enseñarla, can teach. podemos ser aquella persona que Dios nos llamó we can be that person that God has called a ser sacerdotes en medio de nuestra sociedad. to be a priest Mira lo que in the midst dice. of our society. Look what it says. No. Let's go back over here. Give me 5 minutes more. Dame 5 minutos Y, más. la semana que viene termino el mensaje. And next week I'll finish the message. Ok, tuve que terminar de la semana pasada hoy y la semana que viene termino el de hoy. Ok, here's what happened. Ahora ellos son enviados. So now they are sent. Ok, ahora ellos entienden. Now they understand. Ahora ellos comprenden. Now they ¿Qué comprehend. tienen que hacer? What do they need to do? Predicar la palabra, Preach the word. ser sacerdotes Be a priest como Dios los mandó a hacer. like God has called them ¿Por to qué be. tienen que hacerlo? Why? Porque alguien tiene que creer. Because someone needs to believe. Porque dice en Romanos capítulo 10, Because it says in Romans chapter 10, versículo 8, verse 8, cerca de ti, está la palabra. close to you is the word of God. Esta palabra que nosotros This predicamos. word that we preach. Ahora, la pregunta es, Now the question is, ¿cuál es la palabra que nosotros predicamos? what is the word that we're preaching? El evangelio, The gospel? las nuevas de salvación. The new salvation. El mundo necesita oír las nuevas de The salvación. world needs to listen. The world needs to listen A to eso the new fue salvation. lo que Dios nos llamó. That is what God called us for. ¿Qué es lo que sucede? What happens Cuando nosotros predicamos. when we're preaching? Now, paréntesis otra Now, vez. parentheses in this. El pastor tiene su oficio The pastor has the things he needs to do aquí en el púlpito. here in the pulpit. Pero nosotros todos But all of us tenemos el oficio need to do. de ser sacerdotes We need to be a priest en nuestra in comunidad. our community. Dios nos habló la palabra. God has spoken to us the word. Nosotros creímos la palabra. We believe in the word. Nosotros caminábamos en oscuridad. We were working in Pero darkness. alguien, But someone, diga alguien, say someone, diga alguien, say someone. alguien predicó la palabra. Someone preached the word. Nosotros oímos la palabra. We listen to the word. Y cuando alguien predicó esa When palabra, someone had preached us this that is what word. it's saying over here. Eso es lo que dice I'm not la making this palabra. up. I'm not making this up. No lo estoy inventando. So if you want, you just have to read this chapter, Romans chapter 10, verse 8, 9, and 10. So si quiere, lea este Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Just read it and you will understand. Solamente léalo y lo So, vas a alguien entender. nos habló la So palabra. someone spoke to us that word. Y cuando nos habló esa And palabra, when they spoke to us that word, muchos de nosotros a creímos. lot of us believed. ¿Por qué? Why? Can somebody tell me why? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Si alguien la predicó, If someone preached it, nosotros la oímos. we listened to it. ¿Y qué es lo que sucede? And what happened? Hay una reacción There's a reaction de aceptarla to accept it o dejarla ir. or reject it. Y nosotros entonces oímos la palabra, So we then listen to the todos word, los que estamos ahí, aquí, everyone that's here, y la aceptamos. and we accept ¿Cómo it. la aceptamos? How do we accept En nuestro corazón. In our hearts. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Diga por qué. Say why. Diga por qué. Say why. Porque la oímos. Because we listened to it. Entonces, a través de la fe, And through faith, la creímos. we believed it. ¿Por qué? Why? Diga por qué. Say why. Porque alguien la predicó. Because someone preached it to us. Alguien fue sacerdote Someone was a priest para nosotros. to us. Porque oyó Because they listened, anteriormente de lo que Dios hizo en la vida de él. because they listened to what God has done in their life. Dios clarificó su vida. God clarified his Dios life. le dio nuevas de God salvación. gave him new salvation. Él aceptó eso. He accepted Y it. ahora esa And now persona that person se hizo sacerdote para nosotros. became a priest to us. You understand what I'm saying? No tengas miedo. Do not be afraid. No tengas miedo. Do not be afraid. No tengas miedo. Do not be afraid. Proclama la palabra de Dios Proclaim the word of God para que entre por algunos oídos so it can go through some ears de personas que están en oscuridad, of people who are in darkness, de personas que están of perdidas, people who are lost, de personas que no tienen of esperanza. people who have no hope. No tengas Do miedo. not be afraid. Haz como Pedro, Be like Peter, que él se tiró al agua that he jumped to the sea, creyendo que podía caminar sobre las believing aguas. that he can walk on water. Listen, él pudo caminar sobre las He aguas. could have walked on water. Tú puedes caminar You can walk on water. sobre las aguas de la vida. Sobre las aguas de la vida. You can walk on of water of life.
para llevar este mensaje de salvación to take this message of salvation a aquella persona to those people que está caminando en oscuridad, who are walking in darkness, que puede oír la palabra, who can listen to the word, la puede creer can believe it, y luego, importante, and then this is important, la va a confesar con su boca. they're going to confess it with their mouths. Ramón era un joven malísimo. Raymond was a really bad kid. Peleaba con todos los muchachos de la vecindad. He would fight with everyone from the neighborhood. Ramón era un poquito más grande de los muchachos de su edad. Raymond was a little big for the rest of the people of his age. The kids of his age. Y constantemente And constantly, estaba en he problemas. was always in problems. Vivía en una vecindad mala. He lived in a bad neighborhood. Sus padres His parents, le habían enseñado ese ejemplo. they taught him that example. Sus hermanos estaban envueltos en drogas y en alcohol. His brothers were in alcohol and drugs. Y Ramón estaba creciendo, And Raymond was growing up, llegando también a ese nivel. reaching to that level also. Pero a la edad de 15 años, But at the age of 15 years old, Ramón fue a la iglesia Raymond went to church porque alguien lo invitó. because someone had No lo invited invitó him. otro joven, No one else, another young person did not lo invite invitó him. un anciano, It was elderly. cerca de 65 I años. want to say about 75 years old. Se atrevió a ir a su vecindad She went to his neighborhood y invitó a Ramón. and she invited Raymond. Y sorpresivamente, And surprisingly, Ramón fue a la iglesia. Raymond went to church. Cuando Ramón fue a un servicio de oración de la iglesia. Raymond went to a service of prayer that Ahora night. imagínate, Now imagine un joven a young man yendo a un servicio de oración. going to a service of prayer. ¿Cómo es que nosotros lo vemos? How do we see that? Well, déjame darte otra historia dentro de la historia. Well, let me give you another story within the story. Anoche, antes de que nosotros nos fuéramos a acostar, mi esposa y yo, Before me and my wife went to sleep, el perro entró al cuarto the dog went inside the room. y Emily tomó la posición de oración de rodillas And Emily took the position of praying on her knees. y el perro se puso en la posición en la cama como si estuviera orando And the también. dog took the same position that Emily was taking. Y yo rápidamente cogí la cámara y lo grabé por si acaso nadie me And I creía. quickly grabbed the camera to record it so that people would believe me. Y cuando Emily lo miró, And when Emily was looking at him, Emily comenzó a orar. Emily began to pray. Guess what the dog did? Imagínate lo que el perro hizo. Imagínate- ¡Abostezó! ¡Le dio sueño! Oh, he began to fall asleep. Estaba en posición de He oración, was in a position of praying, pero le dio sueño. but he was sleepy. Fue curioso, He was curious porque nosotros también, because we also, cuando vamos a orar, when we go to pray, nos da sueño we get sleepy y abostezamos. and we fall asleep. Comparamos la oración We compare prayer con tiempo de dormir. with time of sleeping. Pero Jesucristo iba a orar constantemente But Jesus went up to pray porque él constantly quería comunicación, because he wanted él communication. quería He wanted conexión. connection. Ahora imagínate a Ramón Now imagine yendo Raymond a un servicio de oración, going to a prayer service, teniendo 15 años, being 15 years old, pero algo sucedió en ese servicio. but something happened in that service. Dios tocó su corazón. God touched his heart. El Espíritu Santo se estaba moviendo en aquel lugar. The Spirit was moving in that place, Y se hizo un llamado and there was a calling. y Ramón levantó la mano. And Raymond raised up his hand. Well, guess what happened? Ramón fue para atrás a su vecindad Raymond went back to his neighborhood. y en cuestión de un año, In a question of 1 year, la iglesia se llenó de the jóvenes church was filled with young people que vivían en esa vecindad. that lived around that neighborhood. No eran los jóvenes que se habían criado en la It iglesia wasn't the people that was raised in church, the que young people fueron a esa vecindad. that went to that neighborhood. Fue Ramón. It was Raymond. ¿Sabe lo único que él tenía? ¿Sabe lo único que él tenía? Oh, you know, The only thing that he had, the only thing that he had, que él creyó en Jesucristo. that he believed in Christ. La fe lo confesó, The faith, he confessed it, creyó en el Evangelio, believed in the gospel. fue He bautizado, was baptized. estuvo fe He had faith, y él quería compartir esa fe. and he wanted to share that faith. Y se hizo sacerdote. And he became a Él priest. no esperó ir a un instituto 4 He años. did not wait to go to an institute Él for se 4 hizo years. sacerdote del Evangelio de Jesucristo. He became a priest of the gospel of God. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras And vidas. that is what God wants in our lives. Ponte de pie conmigo. Please stand up with me. Jesucristo quiere Jesus wants que nosotros llevemos su misión hacia adelante. for us to take his mission. Jesucristo te está diciendo hoy, God is telling you today, no tengas miedo. do not be afraid.
¿Tú sabes lo que quiere decir sacerdote? Do you know what priesthood means? Por definición significa By definition, it means una persona que ofrece a sacrificios, person that offers sacrifices, una persona que se da por otros, a person that gives themselves for others, una persona que va a llevar la palabra de a Dios. person that's going to take the word of God. Listen, es una persona que intercede por It's otros a person that intercedes for others, y una persona que vive una vida santa. and it's a person that lives a holy life. Esa vida la vive en Jesucristo. That life, they live it in Tú, Jesus Christ. tú no la puedes vivir por ti mismo. You can't live it for yourself. Tienes que vivirla a través de Jesucristo. You have to live it through Jesus Christ. Quiero que tú inclines tu rostro en esta mañana. Please bow your heads. Listen, la iglesia primitiva The primitive church, tuvo claro este concepto del sacerdocio del cristiano. Estuvo claro. they understood, and it was clear the priesthood in the church. La iglesia crecía constantemente The church constantly grew porque todos se daban a la tarea. because they would all give themselves to the homework. Todos, todos. Everyone. Eso quiere decir That means que la iglesia de Cristo, that the church of Christ, esta congregación, this congregation, se tiene que dar a la tarea has to give themselves into the homework de hacer lo que hizo la iglesia to primitiva. do what the primitive church did. Llevar el evangelio de Jesucristo Take the gospel of Jesus a Christ toda criatura. to every creature. Oremos. Let's pray. Señor Jesús, Lord Jesus, te damos gracias give you thanks en esta mañana this morning porque tú has traído tu palabra because you have brought your word a nuestros oídos. to our ears. La hemos creído en nuestro corazón We have believed it in our hearts, y la hemos confesado con nuestra boca. and we have confessed it with our Nos has mouth. hecho You sacerdotes have made us priests de tu reino of your kingdom. y ahora nosotros queremos And now we want llevar esa palabra to take that a word toda persona to every person que vive en that tinieblas, lives in the a darkness, todas personas to every person que está viviendo en un that desierto, lives in a desert, a toda persona to every person que está viviendo en tiempos that is living in difíciles, tough times, como a toda persona just to every person que aunque no tenga problemas that although they may not have any problems o ninguna or tormenta, any storms, todavía necesita la they salvación. still need salvation. Señor, permite Lord, allow que seamos como Pedro, that we can be like Peter, que en esa área seamos impulsivos, that we can be impulsive, que en esa área seamos that we emocionales, can be emotional, que podamos llevar tu and palabra that we can take your word a cada persona que la to every necesita. person that needs it. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, declaramos esto we declare this para nuestra for our congregación. congregation. En el nombre del In the Padre, name of Father, en el nombre del Hijo and of the Son, y del Espíritu and of Santo. the Holy Spirit. Amén. Amen. Dale un aplauso al Señor.